Como nos han presentado, 4 de nosotros somos funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente, gestionamos las ayudas del PRTR, de los Next Generation. En concreto, gestionamos los programas el 1, el 3, el programa 4 y el 5 del Real Decreto 853/2021. Hemos tenido la suerte que justo tenemos la ponencia después de Penélope, entonces ya ella os ha adelantado un poco estos programas. Además, me parece muy interesante porque ya os ha avanzado de lo que vamos a hablar. Y bueno, por centrarnos un poquito en el taller, la forma que hemos tenido un poco de organizarlo es, vamos a limitarnos solamente a 3 de los 6 programas del Real Decreto 853. En concreto, nos vamos a centrar en los programas que tienen convocatoria, es decir, el programa 3 de ayudas a nivel de rehabilitación a nivel de edificio, el programa 4 de ayudas a la mejora de la eficiencia energética en viviendas y el programa 5 que es el programa que está orientado a la redacción, a la elaboración del libro del edificio existente y a la redacción de los proyectos de rehabilitación. Bueno, entonces, en este sentido, las convocatorias ya están en curso, salieron en julio y en septiembre. Y las convocatorias se publicaron directamente con el marco normativo del Real Decreto, ¿no?, que constituyen las bases de las 3 convocatorias. En principio, las convocatorias, tal como dice el Real Decreto, que son las bases, los 3 programas salen en concurrencia competitiva, concurrencia no competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Un poco como dijo el compañero de la primera ponencia, pues las ayudas se tramitan y resuelven por orden de solicitud, con algunas peculiaridades en cada uno de los programas que vamos a ver. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, lo que hemos organizado un poco la mesa y la jornada, también atendiendo a los plazos, vamos a centrarnos solamente en la fase de solicitud, que es en la que nos encontramos ahora. Ahora estamos recibiendo solicitudes de los 3 programas. Y lo que vamos a hacer es, para intentar confrontar los 3 programas y ver las similitudes y diferencias entre ellos, pues lo que vamos a hacer son 4 grupos, 4 bloques, con la intención de poder explicaros un poco e intentar ayudar en la presentación de estas ayudas, que son complejas, su documentación. La gente pues nos traslada sus inquietudes, sus dudas, cómo las envío. Entonces hemos organizado a ver si conseguimos poner un poco de orden, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a empezar. Os presento, José Luis, el compañero que está al fondo, es el compañero que lleva el programa 4 de viviendas. Vamos a ver estos paquetes de información de más simplicidad a menos. Creemos que es el programa más sencillo. A continuación, David nos va a hablar del programa del edificio existente y la redacción de proyectos. Y finalmente, Olga es la compañera que lleva el programa de rehabilitación a nivel de edificio, que es el más complejo, teniendo en cuenta que no estamos hablando de barrios, que es el programa 1 del Real Decreto. Entonces, en este sentido, arrancamos con el primer paquete, que sería algo tan sencillo, aunque no nos lo parece tanto cuando recibimos las consultas, que es cómo solicitamos las ayudas. Arrancamos un poco con José Luis. Vamos a hablar del programa destinado a la mejora de eficiencia energética en viviendas. Lo primero es definir a quién va destinada estas ayudas. Estas ayudas van destinadas a viviendas que forman parte de un edificio residencial colectivo plurifamiliar y también a viviendas unifamiliares. En ese aspecto, el objetivo de esta subvención en las viviendas unifamiliares coincide con el programa 3, de lo que nos hablará luego mi compañera. Para acceder a la solicitud hace falta ser o propietario o arrendatario o usufructuario de esa vivienda, y esa vivienda tiene que reunir el requisito de que tiene que ser residencia habitual y permanente del usufructuario, del propietario o del arrendatario. ¿Cómo se hace o cómo se tramita la solicitud de estas ayudas? La solicitud es un modelo normalizado que pone a disposición de ustedes la Junta de Castilla y León para solicitar esta ayuda.
Ese modelo normalizado se encuentra en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, introduciendo el código 3315, que es el código del Programa de Ayudas a la Mejora de Eficiencia Energética en Viviendas. ¿De acuerdo? No solo a través de este enlace acceden a la solicitud, pero no solo a solicitud, sino al resto de documentación obligatoria a presentar, que son 5 anexos de los que hablaremos después. Es importante señalar respecto a la hora de tramitar la solicitud que, como les he dicho, es un modelo normalizado, que esa solicitud, como es normal, presenta o solicita la identificación de quién pide la subvención, la identificación de la vivienda sobre la que se pretende actuar, la identificación de las actuaciones que se pretenden subvencionar, pero esa solicitud incluye una serie de datos técnicos que hay que tener resueltos previamente a resolver o a solicitar esta solicitud. ¿Qué supone esto? Pues indica que obligatoriamente un técnico tiene que participar desde el primer momento, es decir, de forma previa a hacer la solicitud, en la generación de una serie de documentos que sirven de base a hacer esa solicitud. No se puede hacer una solicitud de subvención en el programa 4, imagino que en ninguno de los otros programas, si no hay un trabajo de un técnico de apoyo previo a realizar esa solicitud de apoyo al solicitante. Bien, es importante señalar que por vivienda solo se podrá realizar una sola solicitud. No se pueden solicitar o presentar diversas solicitudes para actuaciones diferentes. Todas las actuaciones que vayan a incidir en la mejora de eficiencia energética deben incluirse en una única solicitud. Como les he dicho, en esa página, en ese acceso que les he dado de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, se presentan 5 anexos que deben ustedes rellenar, los solicitantes. Uno es una declaración responsable del cumplimiento de no causar prejuicio significativo al medio ambiente. Este es un documento que firma tanto el solicitante como el técnico que participa asesorando y elaborando la documentación técnica que se presenta junto a la solicitud. Luego el técnico ya tiene que firmar este primer anexo que acompaña la solicitud. Luego está un cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR, cesión de tratamiento de datos, etc. La tramitación. Hay 2 formas de hacer la tramitación. No les he comentado, creo, que la solicitud solo la pueden realizar personas físicas. En este sentido, la tramitación, esa persona física puede realizarla online o puede hacerlo presentar esa solicitud a través de cualquier registro, entendiendo que el orden de prelación de adjudicación posterior de la subvención se corresponde con la entrada de la solicitud en un registro de la Junta de Castilla y León. Importante es, los requisitos tanto de la vivienda como del solicitante deben cumplirse en el momento de presentar la solicitud. No se pueden posponer para luego. En el momento de presentar la solicitud debe cumplir tanto la vivienda como el solicitante los requisitos que exige la orden. En la presentación online se recibe un reporter, que es una justificación de la documentación presentada. Ya he dicho que junto con la solicitud hay que presentar 5 anexos y hay un enlace dentro de la página que les he indicado que permite incorporar la documentación necesaria, toda la documentación con la que hay que complementar la solicitud, y hay un enlace en la página web que les permite aportar toda esa documentación. Esa documentación viene recogida en el dispongo 13 de la orden de convocatoria de la subvención. Ahí viene toda la documentación que acompaña la solicitud y en la solicitud debe estar toda esa documentación. Ustedes pueden, a través de ese enlace, de esa página web, aportar esa documentación y aportar documentación a través de toda la fase de tramitación de la subvención, ya sea por iniciativa propia o ya sea por requerimiento de la Administración. Las solicitudes se pueden presentar hasta el día 30 de junio del año 2023. Y yo creo que eso es un poco la tramitación de la solicitud. Perfecto. Bueno, pues ahora pasamos con David, que nos cuenta el programa 5. Hola, buenos días. Los posibles beneficiarios de la ayuda a la elaboración del libro del edificio
y para la redacción de proyectos, aparte de, como ha comentado José Luis, en el programa 4, son personas físicas, ¿vale? Pero también son personas jurídicas, o sea, pueden ser empresas o instituciones. Las personas físicas, el medio de presentación, ya lo ha comentado José Luis, podría ser a elegir entre online, telemático o presencial, mientras que el resto, personas jurídicas, tiene que ser obligatoriamente telemático, ¿vale? Esa es la principal diferencia del medio, digamos, de presentación de la solicitud. En cuanto al modelo, para este programa que se publicó el 16 de septiembre, el modelo también se descarga de la página Tramita Castilla y León, con el IAPA 3337. Es un modelo que tiene 13 apartados y luego hay 8 anexos, ¿vale? El modelo hay que cumplimentarlo en sus apartados 1 y 2, que es tipo de solicitante y datos del solicitante. El de representante, que es el apartado 3, en función de si efectivamente hay un representante del posible beneficiario. El apartado número 4, que es medio de notificación, solo lo deben de cumplimentar las personas físicas, que son las únicas que pueden elegir si se les va a notificar telemáticamente o por correo. El 5, datos bancarios, y el 6, datos del inmueble, hay que cumplimentarlos, lógicamente. Y en cuanto al 7, que son las actuaciones solicitadas y su importe, como es lógico también. El 8, declaraciones responsables, y el 9, cesión de derecho de cobro, sobre todo declaraciones es obligatorio, y el de derecho de cobro en función de si tienen un agente o gestor de rehabilitación. El resto son autorizaciones y documentación añadida a la solicitud que se tiene que presentar cuando es en vía telemática, lógicamente, como anexos en formato PDF, fundamentalmente. En cuanto a los anexos, los primeros del 1 al 5 son obligatorios en todas las solicitudes, mientras que el 6, que es la cesión de derecho de cobro, y 7 y 8, que se refieren a cuando es una empresa, en cuanto a si tiene régimen de minimis o el régimen general del reglamento comunitario, esos solamente serían obligatorios presentar en los casos en que se tengan esas condiciones. El plazo de presentación es hasta el 31 de octubre del 2025, es decir, cubre prácticamente todo el periodo del plan del PRTR. Y como bien ha comentado José Luis, para el programa 4, igualmente para este programa, cualquier documento que no se haya presentado con la solicitud se puede presentar posteriormente en un enlace que hay en la propia página web, pero indicando el número de IAPA y el número de expediente, es decir, el número de registro que les ha dado la primera solicitud. Es muy importante, decía Virginia al principio, son concurrencia no competitiva, va por orden de registro de entrada, pero realmente el programa 5, el programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio, el proyecto de rehabilitación, ese orden se considera cuando la documentación está completa. Es decir, no vale, digamos, registrarlo el primer día sin documentación, solo con la solicitud, y pensar que ya se está en la lista en el primer puesto de orden, ¿no? Tiene que estar completa. Igualmente, si hay en la documentación presentada hay un error o alguna incorrección o faltan documentos, a requerimiento de la Administración deben de entrar en el enlace que les he comentado, presentarla, y en ese momento que esté la documentación completa tendrían su número, digamos, de orden para la convocatoria. Eso es todo. Bueno, pues a continuación pasamos a Olga, que yo creo que además, bueno, como veis, los programas tienen similitudes, pero también tienen pequeñas diferencias, entonces, tanto en lo relativo al tipo de beneficiarios. Entonces, Olga nos va a contar de los 3 programas el que es más complejo, que es el de rehabilitación a nivel de edificio. Sí, lo que pasa que en este caso, se oye, ¿verdad? Creo que ya lo han cantado casi todos mis compañeros. En primer lugar, en este caso, ahora sí, las obras de rehabilitación son para la mejora principalmente de eficiencia energética en edificios de tipología residencial, uso vivienda, con lo cual tenemos 2 casos, tanto edificios de tipología residencial colectivos como vivienda unifamiliar. Penélope os había comentado antes, una vivienda unifamiliar, el caso es que podría llegar a pertenecer al programa de viviendas, o sea, de mejora de eficiencia energética de viviendas, o al programa de rehabilitación de edificios. Depende de las actuaciones que realice. Sería un caso especial.
aquí os comentamos lo que se ha comentado ya en otros casos, y aquí tenemos dos tipos de beneficiario. Puede haber personas físicas o personas jurídicas, lo cual implica que los medios de comunicación con la Administración van a ser de dos tipos. Pueden ser de dos tipos. El medio electrónico, ahí siempre va a ser notificaciones por comparecencia electrónica a todos los posibles beneficiarios que sean jurídicos, de entidad de naturaleza jurídica, y pueden ser presenciales para las personas físicas. Como os hemos comentado, aquí hay muchos más posibles beneficiarios. Lo normal es que sean lo más habitual, el mayor porcentaje son comunidades de propietarios, pero sí que tenemos personas físicas, individuales, ya sean propietarios de edificio o propietarias de vivienda unifamiliar. Tenemos casos especiales de corporaciones locales propietarias, tenemos comunidades de bienes y tenemos los casos de empresas que se van a poder acoger a dos tipos de ayuda. Un poco lo que os he comentado antes en el libro del edificio. Tiene que ver con la solicitud. Luego ya sabéis el medio para la notificación. Aquí la notificación se realiza y toda la comunicación a través del programa entrando en la página web de la Junta, en Tramita Castilla y León, con el IAPA 3311. Tenéis el modelo de solicitud y todas las incorporaciones de datos, siempre a través del procedimiento de incorporación de datos, no otro modelo de solicitud. Respecto al modelo de solicitud, es muy similar a lo que os han comentado mis compañeros. En este caso hay 11 apartados y los apartados son son sencillos, aunque parezcan mucho. Son datos relativos al solicitante, datos relativos a la actuación, a la descripción, y luego hay datos algo más técnicos, que en este caso hay declaraciones responsables, las características energéticas. En función de las características energéticas, la ayuda cambiará o la posible no concesión de la ayuda, y luego hay datos de comprobación de datos. Suena un poco raro, pero es un apartado importante para nosotros y sobre todo para vosotros. El apartado en el que se autoriza y no se oponen a toda la comunicación entre administraciones y permite la interoperabilidad. Permite facilitaros mucho la entrega de documentación porque son datos que necesitamos. Son datos de catastro, datos de comprobaciones de NIF, otra serie de datos. Eso en la solicitud, por favor, es un beneficio para todos. Tenemos 10 anexos. Esta solicitud tiene 10 anexos, son muy similares a los otros. Hay 5 anexos totalmente obligatorios, son del 1 al 4, lo que os ha descrito un poco tanto en el apartado de viviendas como en el del libro. El primero sería, hay un anexo que se firma tanto el técnico como el representante o el solicitante. Es el apartado número 1, que es el anexo número 1, que es el DNSH. Los demás anexos les firma el representante. Luego hay otros 4, y el anexo número 10 es el DACI, que es el de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses. Esos 5 anexos, los 4 que os ha comentado José Luis y el número 10 del DACI, son obligatorios. Hay otros anexos que se corresponden con los anticipos en función de que se interese o no a la solicitante tener anticipo, datos de vulnerabilidad, que os ha comentado Penélope, hay otras posibles ayudas por vulnerabilidad, y datos de las empresas, en función si son empresas del régimen y la situación de las empresas que estén en el régimen de minimis o en el régimen general. Entonces, cada uno de esos anexos corresponde, y hay un anexo que en este momento será para la justificación, que sería el de cesión de derecho de cobro, que ahora mismo no tiene sentido. Es importante en esto que rellenéis los medios de notificación para las personas físicas. Tenemos que saber si nos comunicamos de forma presencial, o sea, o a través de medios electrónicos. Y el orden de prelación es muy importante, pasa como en el libro del edificio. El orden de prelación es cuando está la documentación completa. El primero que llega, si no está la documentación completa, no es el primero en el orden. Con documentación completa se empieza a contar el orden. El plazo es el 30 de junio del año 23, igual que el de la vivienda, y la incorporación de documentos. Por favor, nosotros aquí hay mucha documentación
que en el fondo es muy complicada meter, más que no complicada meter, pesa mucho. Entonces, haced tantas incorporaciones de documentación como sean necesarias, no solicitudes nuevas. Entonces, entráis en el 3311 y hay un procedimiento que es para incorporación de datos. Si no entra porque pesa mucho la documentación, pues 3, 4, las veces que haga falta, todas seguidas, asociados a un número de expediente y no hay más problemas. Vale. Bueno, pues yo creo que continuamos, para no alargarnos mucho, frente, bueno, estas cosas que parecen a lo mejor un poco obvias, pues luego a nosotros nos generan muchas consultas, porque la gente nos llama, no sabe cómo solicitarlo, no sabe si el representante, entonces esto, bueno, es simplemente para una breve introducción para que veáis dónde podéis acceder, dónde tenéis la información y cómo formular las ayudas. Después del cómo formular las ayudas, siempre la consulta es la siguiente. Ya, pero ¿y qué me financiáis, no? Porque además a este respecto el Real Decreto, especialmente en el programa 3, ha dejado algunas lagunas, ¿no? Entonces, ante la duda de, sí, bien, pero ¿qué me financias? ¿Cuáles son las actuaciones subvencionables? Bueno, pues ahí vamos a hacer lo mismo, vamos a ir programa por programa. Arrancamos con José Luis, que nos va a contar las peculiaridades del programa 4, y bueno, y continuamos. Así que, José Luis. Vamos a ver qué se financia en el programa 4. Entonces, en el programa 4 se financia cualquier actuación u obra, me gusta diferenciarlo, actuación u obra, que tenga incidencia en la mejora de la eficiencia energética de las viviendas. Igual que digo cualquier actuación u obra, digo que no se financia aquellas actuaciones u obras que no tienen incidencia en la mejora de eficiencia energética en las viviendas. Esta es una duda que surge mucho, si puedo incluir en la subvención esta actuación o esta otra. Solo se pueden incluir en la solicitud de la subvención aquellas actuaciones u obras con incidencia en la mejora de la eficiencia energética de las viviendas. ¿Qué actuaciones son subvencionables? Pues son actuaciones subvencionables aquellas que se realicen en viviendas, ya sean viviendas unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares, en las que se consiga una de estas dos cosas. Una de las dos. No digo las dos porque veremos que en el programa 3 hay que cumplir los dos requisitos. En lo que es viviendas hay que conseguir una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración, sumadas las dos, de calefacción y refrigeración, de al menos un 7% de la suma de las dos, o una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos el 30%. Esta es la condición a cumplir para tener acceso a la subvención. Con una salvedad, la única. Si actuamos exclusivamente en la envolvente del edificio. Si actuamos en la envolvente del edificio, no tenemos por qué cumplir ni el 7 ni el 30, pero siempre y cuando sea exclusivamente en actuaciones de modificación o sustitución de elementos constructivos de la envolvente. En ese caso, con cumplir los valores límites de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire de los elementos que se sustituyen o modifican, es decir, los coeficientes que vienen establecidos en la tabla 3.1.1 y 3.1.3 del HE, del documento básico HE de ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación, valdría con cumplir simplemente los coeficientes que vienen en esas dos tablas. No habría que llegar ni al 7 ni al 30. Independientemente de esto, que es otra duda que surge mucho, aunque no lleguemos al 7 o no lleguemos al 30, veremos luego en la documentación que hay que presentar, en la documentación técnica, aunque no tengamos que justificar esos ahorros, en todo caso, como documentación técnica hay que presentar los certificados de eficiencia energética que pone en el dispongo 13º de la orden de convocatoria. No serán subvencionables, como ya ha salido aquí en alguna otra charla, las actuaciones de inversiones en generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósil, y las actuaciones subvencionables deberán haberse iniciado con posterioridad al 1 de febrero del 2020. Como pueden haberse iniciado desde el 1 de febrero del 2020, pueden estar acabadas, pueden estar en ejecución y si no se han iniciado, pueden iniciarse a partir de la concesión de la subvención. Me gustaría hacer un comentario en
En el modelo de solicitud de la subvención vienen tres conceptos. Uno es presupuesto de la actuación, presupuesto subvencionable y subvención solicitada. Me gustaría indicar que el presupuesto de la actuación no tiene por qué coincidir con el presupuesto subvencionable. Puede haber actuaciones que incluyan algún tipo de obra o algún tipo de intervención no subvencionable, pero que es necesario para conseguir el 7 o el 30% en cuanto a mejora de eficiencia energética que hemos hablado y, sin embargo, no ser subvencionable. El ejemplo más característico es, si yo no llego al 30%, estoy poniendo unas placas solares y entonces necesito cambiar una caldera de gas por otra caldera de gas más eficiente. Esa caldera de gas no sería subvencionable, pero esa actuación es necesaria para llegar al tanto por ciento de ahorro exigido en la orden de la convocatoria, por lo cual entra dentro del presupuesto de la actuación. Lo que hay que justificar luego para conseguir la subvención es el presupuesto total de la actuación, en ese caso no solo el presupuesto subvencionable. Y paso al siguiente programa. Para el programa 5 se financia los honorarios de los redactores, de los técnicos redactores, tanto para la elaboración del libro del edificio existente para rehabilitación como para el proyecto de rehabilitación. ¿Qué requisitos deben de tener esos documentos? ¿Vale? Primero, los edificios sobre los que se elabore tanto el libro del edificio existente como el proyecto de rehabilitación tienen que estar finalizados anterior al año 2000 y su superficie construida sobre rasante, quitando la planta baja, tiene que ser el 50% o mayor de superficie residencial de uso vivienda. A partir de ahí, la documentación técnica básica, lógicamente lo que se financia es el libro del edificio y el proyecto. El libro del edificio existente, hay en el Real Decreto 853 de 2021 un anexo pormenorizado del contenido que debe tener. También Laura, nuestra compañera que ha trabajado en el Instituto de la Construcción y ha, digamos, estado elaborando el programa que está disponible, os contará un poco con detalle el contenido. El contenido básico aparece también en la orden de convocatoria, tiene dos bloques, ¿vale? El bloque 1 tiene tres apartados: características constructivas del edificio, su estado de conservación y el estado o las deficiencias que pueda tener. La parte 2 del bloque 1 sería el comportamiento energético del edificio, y ahí hay que presentar el certificado de eficiencia energética de estado actual, incluido en ese apartado. Y el apartado 3 serían las instrucciones de uso y mantenimiento, que entiendo que los técnicos que estáis aquí ya sabéis de qué estoy hablando. En cuanto al bloque 2, tiene dos apartados. El primero sería el potencial de mejora, es decir, aquellas actuaciones que debe de considerarse para conseguir la eficiencia energética, que es lo que prevé el Real Decreto. También la ponente anterior ha abondado en este apartado. Y la segunda parte del bloque 2 sería el plan de actuaciones, es decir, cómo tenemos que ordenar esas posibles mejoras o medidas para llegar a los requisitos que nos pide el Real Decreto. Para el libro, el requisito técnico sería alcanzar un 30% de reducción de consumo de energía primaria no renovable, ¿vale? Evidentemente es una estimación, dado que no hay un proceso de cálculo, es un poco utilizando el programa, por ejemplo, que nos ha expuesto la ponente anterior. Respecto del proyecto, los documentos, el proyecto de rehabilitación tendrá aquellos documentos obligatorios según el Código Técnico, y luego además la orden de convocatoria prevé en su ordinal octavo, en el apartado 3b de este ordinal, una serie de información, digamos, complementaria, o que en cierta manera puede venir ya obligada por Código Técnico, pero que el Real Decreto y la orden la especifican para que no se olvide de que tiene que estar ahí. Una de ellas son las superficies de vivienda, para comprobar esa ratio que os decía del 50% sobre rasante, un reportaje fotográfico del área donde se va a hacer la rehabilitación, si no es de todo el edificio, la justificación del no daño al medio ambiente, el DNSH, un certificado energético ya, digamos, de proyecto, aparte del estado actual, como os comentaba en el libro. Aquí tiene que aportarse un segundo certificado con el mismo programa, lógicamente, si es posible, para que se pueda comparar. Y el estudio de gestión de residuos,
que, bueno, el Real Decreto, y ahora os comentará Olga con más profundidad, exige unos estándares, digamos, expresos, ¿no? Que hay que llegar a un porcentaje en peso de reciclaje de todos los residuos de la construcción y demolición. En este apartado, en el de proyecto, tener en cuenta que la convocatoria, como así también lo prevé el Real Decreto, exige que ese proyecto se pueda presentar al programa 3, que ahora os contará Olga. Es decir, que además tiene que cumplir otro de los aspectos que en el programa 3 son obligatorios, que es reducir la demanda energética anual global un 35%. Bueno, es decir, el libro solo estaría obligado a la reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable, pero para el proyecto tendría que cumplirse las dos condiciones, dado que tiene que resultar subvencionable también la obra que se desarrolle en el programa 3. Y eso es todo. Bueno, pues ahora os cuento yo del programa 3, que es el del edificio. En principio, lo han contado casi todos mis compañeros. Recordad que en este caso estamos hablando de edificios de tipología residencial con uso vivienda. Entonces, lo que vamos a financiar principalmente las actuaciones subvencionables, ya os ha comentado la diferencia entre una cosa es la inversión y otra cosa es la actuación subvencionable, son actuaciones que vayan dirigidas, exigencia a una reducción de al menos el 30% del consumo de energía primaria no renovable y las dos cosas, y a la vez una disminución de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de un 35%, tanto en edificios de tipología residencial colectiva como en edificios unifamiliares. Si no cumplen alguna de estas dos condiciones de edificios, los edificios unifamiliares no cumplieran alguna de las dos condiciones, podrían pasar al programa de viviendas. Es el único caso posible. Esto es una exigencia. Para ello tenéis que tener en cuenta que no solamente, y lo ha comentado antes el programa de viviendas, tiene que cumplir la normativa en vigor del Código Técnico, en especial el HE. ¿Por qué? No solamente, y ha hablado en parte Penélope antes de ello, no solamente tienen que reducir esta demanda energética y el ahorro energético y hacer un consumo, que haya un consumo menor de ahorro energético, es que tienen que cumplir, en este caso, el Código Técnico. La normativa en vigor es fundamental. En este caso, no subvencionamos los generadores con combustibles de energía fósil. Lo mismo que os han dicho en el programa de vivienda. Sí que pueden ayudar a conseguir estas reducciones, pero nunca se subvencionan. Los edificios colectivos tienen unos requisitos especiales que en parte coinciden. Es que el 50% del uso residencial de planta baja para arriba tiene que ser de vivienda, o sea, tiene que ser una tipología de uso residencial y en las comunidades de propietarios tiene que haber un acuerdo de la comunidad de propietarios. Os hago el inciso porque la mayor parte de los habitantes son comunidades de propietarios. Posteriores los edificios, las obras al 1 de febrero del 20 y las tipologías de actuación, en este caso son energías renovables, hacer rehabilitación para obras en eficiencia energética y también se subvencionan actuaciones complementarias, honorarios, gastos de tramitación, otro tipo de actuaciones o de gastos que pueden estar también incrementados. Aquí hay un tema que hay que tener cuidado porque aquí hay una obligación que ya en cierto modo que viene con el Real Decreto el 396 del 2006, tenemos que eliminar, que se vuelve a repetir en el 853, hay que eliminar el amianto del edificio, objeto de actuación o del ámbito del edificio. Esto lleva, pues, después, os comentamos después, una cuantía en la subvención, pero hay que eliminar este amianto. Entonces, esto es una actuación que va incluida, o sea, es una actuación que se incluye y lleva su correspondiente financiación. Como ya han hablado mis dos compañeros, hay una serie de incompatibilidades entre estos programas. Estos programas no se permite la doble financiación con programas que tengan fondos europeos para el mismo coste y, sobre todo, incompatibilidad en el caso de estos fondos Next Generation que estamos llamando con el programa de barrios.
Y, por supuesto, la subvención. Y con cualquier otro programa podemos ser compatibles con un programa de la Diputación, con programas de ayudas de los ayuntamientos, pero siempre por debajo del 100% de los costes, claro. Entonces, creo que he resumido mucho. Bueno, muy bien. Normalmente cuando llegamos, las consultas de la gente que nos llama llegan siempre a este punto, que es insalvable, que es ¿cuánto me vais a dar? Entonces, esta pregunta casi que hay que incluirla como un bloque específico, que es la cuantía de las ayudas. Y aquí, como ha dicho Penélope, hemos metido y queremos hacer un pequeño, simplemente un matiz a las otras ventajas fiscales, porque estamos observando que están siendo un gran incentivo para muchos ciudadanos que, bueno, que inicialmente, aunque hubiesen ejecutado las obras o tuvieran intención, bueno, pues andaban, bueno, como dudando pedir la ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho de que las ayudas, conforme al Real Decreto Ley 19/2021, que se publicó el mismo día que el Real Decreto 853, están exentas en la tributación y luego además tienen un régimen de deducciones fiscales interesante que, bueno, vamos a intentar también incluir junto con la cuantía de las ayudas por los programas. Entonces, sin entrar a más detalle, casi José Luis empieza a hablarnos del programa 4. En el programa 4, el importe máximo de la subvención será el 40% del coste de la actuación con un límite de 3.000 euros. Es así de sencillo. Podrán incluirse como objeto de la subvención los honorarios de los profesionales intervinientes en la actuación, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos, certificados necesarios, gastos derivados de la tramitación administrativa y gastos generales. No entran parte de la subvención, no son costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos o tributos. Por ejemplo, es subvencionable los honorarios del técnico que redacta un certificado de eficiencia energética, pero a veces dentro de sus honorarios ese técnico está incluyendo las tasas luego de inscripción de ese certificado de eficiencia energética. Debe separarlo, esas tasas, de lo que es el importe subvencionable de sus honorarios de redacción de ese certificado. No es posible fraccionar, como hemos dicho, las actuaciones, porque, como ya hemos indicado, solo es posible solicitar o realizar una solicitud de subvención por vivienda. Luego, cada vivienda en nuestro programa 4 va a tener un máximo de 3.000 euros de subvención. Las ayudas, como ha indicado ya Virginia, las ayudas de la subvención no forman parte, no se imputan dentro de la base imponible del IRPF a la hora de declararlas a Hacienda. Sin embargo, y ya lo explicarán quizá un poco más detenidamente mis compañeros, son desgravables cuando se produce un ahorro en la demanda del 7%, que es lo que dice la orden de convocatoria de nuestra subvención, pues es desgravable hasta un 20%, tomando como base máxima de la inversión 5.000 euros. Y si de lo que hablamos es consumo, llegando al ahorro o a la mejora de la eficiencia energética del consumo, al ahorro de un 30%, se puede desgravar hasta un 40%, tomando como base de inversión de la desgravación 7.500 euros. Vale, pues yo creo que David, del programa 5... ¿Nos cuentas? Sí, para el programa 5, la cuantía máxima de las ayudas va en función del número de viviendas del edificio, ¿vale? No es una cuantía como en el caso del programa 4 o el programa 3, sino que va en función del número de viviendas que tenga el edificio. Además, la cuantía es distinta, lógicamente, para la elaboración del libro del edificio existente que del proyecto. Para la elaboración del libro empieza en 700 euros más 60 euros por vivienda hasta 20 viviendas, es decir, digamos una vivienda, un edificio unifamiliar serían 760 euros, sería el máximo, pero en la cuantía más baja para una vivienda, hasta los 3.500 que se pueden alcanzar como máximo. A partir de 20 viviendas, en vez de 60, es a 40 euros por vivienda, ¿vale? Es como progresivo, tiene una más baja pendiente, digamos, los edificios con mayor número de viviendas. Para el proyecto, las cuantías son de 4.000 más 700 euros por vivienda, es decir, 4.700 euros para edificios de una vivienda, hasta 30.000. Suman 700 euros por cada vivienda hasta las 20 y luego 300 euros por vivienda a partir de las 20. Finalmente, indicar que esta cuantía máxima está
para aquellos que soliciten libro del edificio existente está y no tengan elaborada la ITE previamente y hubo una obligación legal de ya tenerla hecha, puede ser incrementada un 50%, solo para el caso del libro del edificio existente. La dotación presupuestaria que hay en este programa es de algo más de 4,5 millones repartida hasta el año 2026. Y bueno, ya sobre el tema fiscal, ya creo que en el programa 3 os explicaré. Os comento ahora del libro de las ayudas que corresponden con áreas de edificios. A ver, en el programa 3 tenemos, las ayudas van a ir en función del ahorro de energía primaria. Os hemos comentado antes que para conseguir una ayuda en este programa es necesario que se haya reducido al menos el 30% del ahorro de energía primaria no renovable o el 35% de la demanda energética. La demanda energética tenemos ya el 35%, pero el ahorro energético es el que nos va a colocar en diferentes horquillas de cuantías de la subvención. Entonces, tenemos 3 horquillas. Con un ahorro energético del consumo de energía primaria del 30 al 45%, la subvención es de un 40% del coste subvencionable, lo que estábamos comentando, la inversión subvencionable. Quitamos, o sea, repetimos, quitamos los combustibles de energía fósil, ¿vale? Y con un máximo por vivienda de 6.300 euros. Si conseguimos un consumo en el ahorro de la energía primaria no renovable entre el 45 y el 60, la subvención es de un 65% de la inversión, de la cuantía subvencionable, de la inversión subvencionable, y 11.600 euros por vivienda. Y si superamos el 60% en ahorro de energía primaria, subvencionamos con un 80% y con 18.800 euros por vivienda máximo. Por eso era tan importante, cuando os comentaba antes Penélope, estos rangos, estas horquillas son muy importantes a la hora del ahorro energético y, en este caso, a la hora de la cuantía de la ayuda subvencionable. Bueno, esto va asociado también con unas inversiones, o sea, también los locales que participen se les subvenciona en función de la horquilla con unas cantidades de dinero por metro cuadrado construible. Aquí tened en cuenta una cosa, que no, creo que lo hemos dicho antes, pero que el IVA también está incluido. O sea, el IVA también se subvenciona dentro de esto. Por supuesto, tasas, impuestos, licencias, tributos, no, excepto el IVA. Aquí hay una subvención que se asocia a mayores y que es importante. Es laderamiento. Os he comentado que ahora mismo estamos obligados, en el momento que se haga cualquier actuación en ese ámbito, hay que quitar el amianto. Europa ya nos obliga para el año 27 y tenemos que quitarlo. Y hay que hacerlo de acuerdo al Real Decreto correspondiente, la ley correspondiente, la 396 del 2006. Esto implica una cuantía subvencionable a mayores, siempre con el máximo de lo que te corresponde del gasto y con 1.000 euros por vivienda o 12.000 por edificio. Con una diferencia, con una discrepancia. En este caso no es la menor de las dos. En este caso es el máximo. Un ejemplo, un edificio de 4 viviendas, 12.000 euros, no 4.000. O sea, yo quitar amianto, por supuesto cumpliendo toda la normativa, es obligatoria. Quitar el amianto del edificio me cuesta 7.000, le voy a pagar 7.000, porque el tope serían 12.000, no 4.000. Caso, un edificio de 20 viviendas, le pagamos hasta 20.000. Si le cuesta 16.000, se le paga 16.000, pero no el tope está en 12.000. O sea, es siempre una ventaja. Y hay otra cuantía que también es muy importante y, en cierto modo, ha hablado de ella antes Penélope, la vulnerabilidad económica. Hay una cuantía adicional que se subvenciona hasta el 100% con unos máximos para la vulnerabilidad. O sea, para los que pertenecen a edificios, esas personas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad. Hay que tener cuidado. Solamente pueden pedir esa ayuda adicional propietarios o usufructuarios y tienen que estar personas que están viviendo allí. O sea, tú no tienes que vivir en otro lado y la situación económica tiene unos rangos. O sea, en función del número de menores a cargo o de la discapacidad, se admite unos ingresos máximos. Entonces, ellos tendrían, dentro del mismo procedimiento, un pequeño expediente aparte que recibirían una ayuda adicional a mayores. Recordaros que el combustible de origen fósil no entra
no participa, pero sí que entraría en el certificado, y que las ventajas fiscales en este caso son muy importantes. No imputa. Esta ayuda que se da no imputa en la declaración de la renta, no imputa en nuestros ingresos, y se deduce por el Real Decreto de Ley el 19/2021, que ya os ha comentado Virginia. En este caso tiene que ser en edificios, por supuesto, con más de un 30% del ahorro del consumo de energía primaria, pero es que eso es evidente, porque si no, no entran en la ayuda. Todos estos edificios tienen una deducción de hasta un 60%. Hasta un 60%, que si es muy alta se puede plurianualizar, porque puede ser una inversión muy alta en la que no tiene un tope. Entonces lo podemos subvencionar en varios años, cada uno de ellos con 5.000 euros. Bueno, pues bueno, sobre lo que hemos dicho hay matices que encontraréis. No tenemos mucho tiempo como para entrar en muchos detalles. Los 3 programas dan para una jornada entera, casi para un congreso. El IVA, ya sabéis, es subvencionable siempre y cuando no se repercuta. Bueno, hay excepciones, hay 2 excepciones en el programa 3 del edificio para el tema de la demanda. Para algunos inmuebles pueden no están sometidos al 35%. Bueno, no hemos entrado en detalle esas cuestiones porque obligaría a, nos alargaríamos mucho en el tiempo. Pero bueno, ya por cerrar también, pues queríamos también comentar un poquillo las cuestiones que se nos están generando muchas dudas con los técnicos, que son las relativas de toda la documentación que hay que aportar, lo que son los documentos técnicos, ¿no? Dudas sobre esos documentos, sobre su redacción, sobre si son documentos que ya se han redactado. Bueno, entonces un poco en esa línea volvemos a lo mismo y vamos viéndolo por programas. José Luis. Bueno, vamos a definir la documentación técnica que hay que aportar en el programa 4 de la ayuda a la mejora de eficiencia técnica energética en viviendas. Los documentos técnicos que hay que aportar son sencillos y exclusivamente 3. Un proyecto memoria y 2 certificados de eficiencia energética. Sí que os diría que la mayoría de los problemas que tenemos con la presentación de documentación para solicitar las subvenciones que se nos presenta radica fundamentalmente en estos documentos técnicos. Con lo cual, yo a los técnicos que estén trabajando o apoyando a algún solicitante de estas subvenciones le pediría que, por favor, se leyera bien el dispongo 13 de la orden de convocatoria y que le dedicara un mínimo tiempo a estudiar qué es lo que debe contener cada uno de estos 3 documentos. No es gran cosa porque el programa 4 es un programa sencillo y sin mucha complejidad. El proyecto memoria. El proyecto memoria es o proyecto, estamos hablando de actuaciones u obras en una vivienda, o memoria. ¿Quién decide que sea proyecto memoria? Pues como la actuación debe llevar autorización municipal, lo que el ayuntamiento solicite para dar esa autorización para poder hacer esta intervención. No lo decidimos nosotros, viene decidido por el ayuntamiento correspondiente. Los documentos que lleva un proyecto están reglados, por lo cual en la orden de subvenciones lo que sí que se definió con bastante precisión es qué documentación mínima debe llevar la memoria. La documentación es la siguiente: una descripción de la actuación, sencilla, estado inicial, propuesta que se hace, actuaciones a realizar y el estado final que se quiere conseguir. Un presupuesto desglosado por capítulos y partidas. Es el único documento contable que tiene validez a la hora de solicitar la subvención. No se solicitan presupuestos de empresas ni ningún otro tipo de presupuestos. El presupuesto de la actuación viene definida en la memoria técnica. Y como decía al principio, es uno de los datos importantes que hay que transcribir directamente de la memoria técnica a la solicitud del particular. Unos planos que nos permitan definir la actuación, identificarla, los planos suficientes. En todo caso, en función de la actuación que se esté realizando, la justificación de la normativa correspondiente que le afecte, ya sea el código técnico, como hemos indicado antes, o la normativa que sea de aplicación. Como hemos dicho, es el único documento que lleva un presupuesto desglosado. Por lo tanto, en este documento, en la memoria proyecto, tendrá que venir expresamente indicada la cuantía de la solicitud, la cuantía de la subvención solicitada. Expresamente.
Y expresamente esta memoria técnica, este documento técnico o proyecto, dado que incluye el presupuesto, la cuantía de la subvención solicitada, etcétera, debe venir con la conformidad del interesado, del solicitante. Ya hemos dicho que es necesario, para este tipo de actuaciones, solicitar autorización municipal, la que requiera el ayuntamiento. Primer documento técnico. Segundo, un certificado de eficiencia energética del estado inicial de esa vivienda antes de hacer la actuación. Y ese certificado de eficiencia energética debe venir o registrado, inscrito, o con su solicitud de inscripción de forma previa a la solicitud. No se puede solicitar su inscripción una vez presentada la solicitud, no vale. Tiene que ser previa a la solicitud. Y ese certificado de eficiencia energética debe cumplir con el contenido requerido en el Real Decreto 390-221 del 1 de junio. A dicho certificado, el primero, el del estado inicial de la vivienda, habrá que incorporarle el fichero de cálculo en formato XML o, en su defecto, el valor del consumo de energía final antes de la actuación. ¿Qué hay que aportar también? Como tercer documento, es un certificado de eficiencia energética que da una previsión del estado final que se quiere obtener una vez realizadas las actuaciones. Es un certificado de eficiencia energética obtenido, no hay que inscribirlo, no es un certificado oficial, es una previsión, es un objetivo, considerando realizadas las actuaciones previstas en el proyecto. Condición: para ser comparables las dos situaciones, la inicial con la que se espera conseguir, los dos certificados deben estar realizados con el mismo programa reconocido de certificación y suscritos los dos por técnicos competentes. Y como último, estos son los tres documentos técnicos, pero quiero insistir, porque entendemos que es un documento semitécnico, que el anexo 1 que acompaña la solicitud debe firmarlo el técnico que redacta el proyecto memoria. Bien, para el programa 5, la documentación del libro del edificio existente, yo creo que ahora la comentará Laura. En principio, como importante, hay que presentar en ese libro el certificado de eficiencia energética de estado actual, ¿vale? Muy importante para comparar con la propuesta que se haga y ver si cumple el 30% de reducción del consumo de energía primaria no renovable. Y bueno, hacer un plan de actuaciones, lógicamente, en 3 niveles para que luego pueda servir para el programa 3. Eso en cuanto al libro, así muy resumidamente. En cuanto al proyecto, lógicamente requiere una serie de documentación técnica bastante más prolijo, y entonces tenemos que también tiene que llevar un certificado de eficiencia energética de estado actual, un certificado de eficiencia energética de proyecto, como ha comentado José Luis, para el programa 4, con el mismo programa de homologado de certificación energética, un estudio de gestión de residuos, que es lo que nos obliga el Real Decreto, y como se ha comentado aquí ya esta mañana, viene digamos, del mecanismo de recuperación de los fondos europeos. Ese estudio de gestión de residuos tiene 2 pilares, o sea, debe de tener 2 controles, y es que el 70% en peso de los residuos generados o que se prevea generar conforme al proyecto, tienen que ser reutilizados, reciclados o recuperados. Es decir, el proyecto debe justificar ese 70%. Asimismo, debe de justificar que se limita la producción de residuos de construcción y demolición en las obras, ¿vale? Son las 2 cuestiones fundamentales del estudio. Asimismo, como comentaba Olga, este proyecto incluirá en su caso la retirada de elementos de amianto, porque si no, no sería subvencionable en el programa 3. Y finalmente, la demostración de la circularidad, de acuerdo a la ISO 20887. Esas son, en principio, las características técnicas más importantes que deben de tener los documentos. Os comento yo ahora. A ver, parte lo han comentado ya mis compañeros. Importante para, el programa 3 es verdad que exige mucha más documentación que los otros, pero parte está. Respecto a los certificados de eficiencia energética, lo primero de todo, la documentación y las condiciones y los requisitos antes de la solicitud, ¿vale? Importantísimo, los certificados de eficiencia energética inicial y previsto, con las mismas condiciones que os ha comentado para el programa de viviendas.
Además, es el que nos va a dar la medida de la cuantía, la medida del ahorro de consumo de energía primaria y, por tanto, la cuantía de la subvención. Y nos va a dar también la reducción de la demanda energética. El proyecto Memoria, lo que os han comentado para la vivienda, lo que te exijan en función del alcance de la actuación que se va a hacer. Si es memoria, tiene una serie de condiciones y si es proyecto. Bueno, lo más importante, hay que cumplir una serie de condiciones. Justificación del cumplimiento en la gestión de residuos. El estudio de gestión de residuos tiene que cumplir lo que os han comentado ya para el proyecto. O sea, tiene que venir y justificarlo. La gente está entregando proyectos con el estudio de gestión de residuos, fantástico, y no lo justifica. No es cuestión de entregarle. Entrégalo y tiene que haber una justificación de esas reducciones de material reciclable. Tanto el libro, tanto el proyecto como la memoria tienen unas características un poco especiales, que os ha comentado David parte, pero tienen que justificar el DNSH, justificar la circularidad, no solamente declaraciones, justificarla. Tienen que venir expresamente, el ahorro del consumo de energía primaria no renovable tiene que aparecer ahí, o sea, no solamente en el certificado. Y en parte lo ha comentado también Penélope, la superficie construida del edificio, la superficie construida sobre rasante, la parte que es residencial del edificio con el número de viviendas y el número de locales. Daros cuenta que todos esos datos van a influir en la subvención y van a influir en la cuantía. Cuanto más claritos estén, muchísimo mejor para evitar posteriormente problemas. Importante, exigimos el libro del edificio existente. Las condiciones que os ha comentado ya para el programa del libro del edificio. Y luego ya son un poco los documentos normales para hacer una actuación de este tipo. Licencia o declaración responsable. Licencia, bueno, solicitud de licencia o licencia. Hay un dato diferente respecto al programa de viviendas. Las ofertas. La oferta, por supuesto, tiene que estar adjudicado y tiene que estar firmado y reconocido en los acuerdos, en caso de que sea una comunidad de propietarios, siempre que no sea un propietario único. La oferta que se vaya a adjudicar confirma con sello, con NIF y con fecha, si no esa oferta no es válida. Si yo tengo más de las empresas, las ofertas que me presentan de obra, es para una cuantía, para una inversión de más de 40.000 euros, 3 ofertas. Es la ley de contrato, ley de subvenciones, 3 ofertas comparables. O sea, no vale en una el capítulo y en otra tienen que ser comparables. Todos, o sea, si vienen por capítulos y por partidas, porque no se puede comparar sino la actuación. Y las ofertas que se presentan, de las 3 ofertas, también confirman sello y fecha. El NIF también. En caso de que el proyecto o otro tipo de actuaciones que son de servicios superen los 15.000 euros, también 3 ofertas. Y volvemos a lo mismo, firma, sellos, NIF, la parte correspondiente. En ofertas, si no se eligiera la más barata económicamente, la oferta económicamente mejor, se puede hacer, pero se justifica el motivo. Puede ser, que nos está pasando alguna vez, desde que la otra oferta es un poquito más cara, pero me financia a 2 años, a 3 años, a 5, me permite otro tipo de cosas a mayores, me origina una ventaja. Tenemos que tener cuidado en esta presentación con la representación y con los acuerdos. Os he comentado, la mayor parte son comunidades de propietarios. Cuidado con la representación, cuidado con los acuerdos. Entregando, o sea, la documentación tiene que estar correctamente entregada y aclarado y singularizado cada una de las cosas. Y publicidad. La publicidad tiene que aparecer la publicidad porque está en el cumplimiento de las obligaciones de los reales decretos y de todo el programa. De comunicación. Efectivamente, es la publicidad y la comunicación. Y recordaros, las declaraciones responsables aparecerán en una serie de anexos, del 1 al 4 obligatorios, el anexo 10 también. Los otros anexos en función que se pida anticipo, que sean empresas, el tipo de empresas. Eso yo creo que es un poquitín. Bueno, yo creo que ya simplemente sí que es una cuestión, además, el tema de la comunicación, los documentos que son subvencionables, el proyecto, la memoria, bueno, pues tienen que contener los logos. En los requerimientos que ya hemos empezado a formular se incluyen los logos, pero se pueden sacar de la orden. Quiero decir que son cuestiones que en principio, pues cuando el proyecto ya está redactado, se puede incorporar un anexo anterior en el que se incluyan los logos. Hay soluciones cuando el proyecto ya
ya está también, cuando ya se ha redactado. Entonces, bueno, un poco, yo creo que no hemos entrado a muchísimas cuestiones de detalle por tiempo, pero bueno, creo que sí que queda el tiempo para que Laura Ruedas nos cuente un poco la aplicación que ha preparado el Instituto de la Construcción sobre el libro del edificio existente, que es documento, como ya os ha dicho Olga, exigible e imprescindible para solicitar las ayudas del programa 3. Bueno, buenos días. Han estado hablando mis compañeros de mesa de la figura del libro del edificio, que es un documento que adquiere una importancia esencial en estas ayudas, en estas subvenciones y en la tendencia en materia de rehabilitación que tenemos. Por eso os voy a presentar la herramienta informática que nos va a ayudar en la elaboración de este documento. Antes de nada, ya está disponible, es una aplicación web, la tenéis en la dirección que tenéis ahí abajo, leecil.com. Lógicamente ha sido impulsada por la Junta de Castilla y León y desarrollada por el Instituto de la Construcción de Castilla y León. Características así principales, es de acceso libre y gratuito. Permite la elaboración de libros del edificio existente de Castilla y León, única y exclusivamente. Lógicamente se ha realizado conforme a los contenidos recogidos en el anexo 1 del Real Decreto 853 de 2021 y también cumple con los contenidos de la guía para la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación que han realizado el Instituto Eduardo Torroja, el Consejo General de Arquitectura Técnica de España y el Consejo Superior de Arquitectos de España. Por último, destacar, y ahora veremos por qué os digo esto, porque esta herramienta es compatible con los contenidos que se hayan realizado al ejecutar una inspección técnica de edificios o un informe de evaluación de edificios. Brevemente, porque ya lo hemos mencionado, los contenidos que tiene el libro del edificio existente y que están recogidos, como comentaba, en este anexo 1, pues principalmente tiene unos datos generales de identificación del edificio, localización, características generales. Luego tiene dos bloques centrales. El bloque 1, que ahora lo vamos a ver, es un poco el más conocido hasta ahora porque contiene toda la documentación concerniente a la conservación del edificio. Dentro de esta documentación estamos hablando de la propia inspección técnica de edificios o el informe de evaluación de edificios en caso de que este edificio contara ya con este elemento realizado en vigor, con el certificado de eficiencia energética. El certificado de eficiencia energética a fecha de hoy ya forma parte en Castilla y León de la inspección técnica de edificios y documentación complementaria. Y luego, además, información acerca del uso y mantenimiento. Y luego tiene un bloque 2, que es un poco el más novedoso a la hora de redactar este tipo de documentos, que contiene un potencial de mejora de las prestaciones que puede llegar a tener el edificio al cual estamos analizando y un plan de actuaciones con respecto a esas mejoras que vamos a proponer, a esas prestaciones que entendemos que puede cumplir. Por último, tiene la posibilidad de aportar un breve resumen dirigido a los propietarios, siempre pensando que es un documento no solo para solicitar ayudas, sino que lo suyo es que sirva para el propietario para que sepa qué tiene su edificio, qué no tiene y, lo más importante, qué puede llegar a tener, qué prestaciones puede llegar a alcanzar. Entonces, con estos contenidos se ha realizado la web que os comentaba. Entonces, cada uno de los profesionales, como decía, va a poder acceder con su propio usuario y contraseña, previo registro de acceso libre, y una vez que entre en la aplicación ya vamos a poder tener nuestros propios libros del edificio archivados y listados. Lógicamente, de cada libro del edificio veis que tenemos ahí a la derecha unos iconos que en cualquier momento nos va a permitir editar la información, borrarla, realizar copias de seguridad, imprimir los documentos correspondientes, por ejemplo, para la solicitud de ayudas y realizar incluso copias de un libro del edificio ya existente, pues para reutilizar la información ya desarrollada. Permite la aplicación hasta 15 libros del edificio tenerlos de forma simultánea, pero no hay límite en la generación y en la elaboración de estos libros del edificio. Una vez que vamos a seleccionar, crear
un documento nuevo. La primera pantalla que nos va a aparecer es esta. Antes os he mencionado que dentro del bloque 1, una de las patas que componen esta documentación es la inspección técnica de edificios o, en su caso, el informe de evaluación de edificios. Aquí en Castilla y León vamos a hablar siempre, o lo suyo es que hablemos de inspección técnica de edificios, porque cumple con el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, cumple con los contenidos recogidos del informe de evaluación de los edificios y ya contiene toda la información. Pero que sepáis que esta herramienta es compatible con ambos formatos. Como hemos visto que el libro del edificio existente contiene información de la ITE, nosotros sabemos que ese edificio puede haber realizado ya una inspección técnica de edificios o puede que paralelamente lo tengamos que realizar por cumplimiento, por antigüedad. Lógicamente, van a tener todas las edificaciones, casi todas, más de 50 años, va a ser obligatorio. Más de 40, perdón, va a ser obligatorio. Entonces, si nosotros contamos con el archivo digital de la realización de la inspección técnica de edificios, vamos a poder importar ese archivo digital aquí para capturar la información y aprovecharla, de manera que toda esa documentación que ya contiene la inspección técnica de edificios no tengamos que reproducirla de nuevo en la herramienta informática, que es mucha información común. Los profesionales de aquí que realicéis inspecciones técnicas de edificios sabéis que se recaba muchísima información, que lleva muchísimo tiempo, entonces pretende un poco ser una pauta. ¿Qué archivos digitales concretamente permite para importar esos datos? Aquí en Castilla y León tenemos la herramienta de uso gratuito también de la Junta de Castilla y León, reitecil.com, que con esta realizamos las inspecciones técnicas de edificios. Esta herramienta emite un fichero digital con una extensión .it. Ese .it es el que podemos importar en este primer paso para capturar la información. También existe paralelamente otra herramienta informática que ayuda en la elaboración de los informes de evaluación de los edificios del Ministerio de Industria, Transportes y Movilidad Urbana y Agenda Urbana, que genera también otro archivo digital que tiene una extensión .ie y que también contiene información acerca de la conservación, accesibilidad y eficiencia energética. Bien, pues este fichero también puede ser importado, pero destacar nuevamente, lo suyo es que en Castilla y León trabajemos con la herramienta .it, que es la que de verdad cumple con todos los requisitos de cualquier edificio localizado aquí en Castilla y León. ¿Que no contamos con estos archivos digitales? Pues no pasa nada, damos a continuar sin importar datos y cumplimentaremos toda la información desde cero y no pasa nada, pero da esa posibilidad. Una vez que ya vamos a elaborar el libro del edificio, vais a ver un menú superior, vais a ver que es muy sencillo, al final es intuitivo, se trata de ir cumplimentando la información que nos va solicitando y el menú principal está desglosado en los contenidos que hemos visto que contiene el Real Decreto 853. Una parte de datos generales, un bloque 1 compuesto por información relativa a la conservación del edificio y al uso y mantenimiento del mismo. El bloque 2, que está compuesto por ese análisis del potencial de mejora que puede llegar a tener, junto con un plan de actuaciones. Y, por último, un breve resumen dirigido a los propietarios. No me voy a entretener mucho, pero sí que os voy a hacer un repaso por las pantallas para que las veáis. Además, ahora ya es mala hora, entonces entiendo que tengo que ir rápida. Información así a destacar. Como os he comentado, esta herramienta de libre acceso permite realizar libros del edificio existentes, pero tienen que estar en Castilla y León. No valida tanto los profesionales, esta herramienta la pueden utilizar profesionales de fuera de la comunidad autónoma, pero los edificios tienen que estar localizados en Castilla y León y se va a verificar mediante la referencia catastral del mismo. Se va a hacer una verificación con la sede electrónica de catastro y cotejará que este edificio efectivamente corresponde a la comunidad, lo validará y te permitirá continuar. Esto con respecto a la identificación del edificio, que lógicamente irá con esa localización y luego irá con otra información relevante, como son fechas identificativas del mantenimiento, datos del régimen de propiedad, registrales y datos urbanísticos. A continuación, vamos a definir los agentes que intervienen en el proceso del mantenimiento del edificio, que son muchos, ya no solo el propietario y el técnico que redacta este libro del edificio, sino empresas de mantenimiento, empresas constructoras, suministradores de productos u otros agentes implicados en el mantenimiento y que queramos ir añadiendo a modo de repositorio, porque nuevamente recuerdo que este documento
además de para la solicitud de ayudas, sirve para informar al propietario de su edificio, de lo que tiene, de lo que no tiene y de ayudarle a realizar un seguimiento y un mantenimiento correcto a lo largo de los años, que es el objetivo principal de este documento. Entonces, según vamos dando añadir propietario, añadir técnico, pues la herramienta nos permite introducir los datos de contacto de los agentes. Veis que luego aparecen iconos para editar esos datos o borrarlos. Lógicamente podéis salir de esta aplicación y entrar tantas veces como queráis, porque es un libro que no se redacta en 1 hora ni en 2 y vais a ir pudiendo agregar todos los agentes que intervienen. Luego se puede importar un plano de emplazamiento del edificio y hasta 5 fotografías identificativas de las fachadas con su pie de comentario. Por último, se puede aportar información acerca de las garantías que existan en esa edificación, cargas reales, los regímenes especiales e información acerca de la relación de unidades de ocupación que componen ese edificio. Igualmente daríamos añadir carga, añadir garantía, nos pide los datos y podemos sin límite añadir tantos conceptos como necesitemos. Con el primer apartado, que es el que comenzaríamos con respecto al propio mantenimiento del edificio, con la parte de conservación, como os comentaba, está formado por la ITE y en la Inspección Técnica de Edificios. Muchos de los campos que veis aquí que están incorporados aparecerían cumplimentados ya si hubiéramos importado ese famoso archivo .ite o .ie. No obstante, se permite modificar según vamos añadiendo o avanzando en la aplicación. Es una ayuda que nos permite ahorrar bastante tiempo. Entonces, en estos datos generales acerca de la conservación del edificio, ya lo han mencionado mis compañeros además como datos necesarios para las subvenciones: superficies, número de plantas, número de viviendas, número de locales. Toda esa información se va a tener que aportar aquí. Se puede adjuntar documentación complementaria relacionada con los trámites administrativos que se hayan llevado a cabo en ese edificio a lo largo del tiempo. Realizaremos una descripción general de los sistemas constructivos en los que vamos a intervenir con nuestro mantenimiento y que componen el edificio. Igualmente, esta información aparecería cumplimentada con la ITE. Y por último, añadiríamos información relacionada con el resultado de la inspección, con las valoraciones parciales, si ha sido favorable, desfavorable, si en la edificación ha existido algún peligro inminente o no, descripción de las deficiencias localizadas en esa inspección, etcétera. El segundo apartado de conservación es el propio certificado de eficiencia energética, que, aunque como bien decía, en nuestra Inspección Técnica de Edificios en Castilla y León ya forma parte como un documento más a realizar de forma obligatoria desde hace ya unos años, aquí nos lo ponen de forma específica para adjuntar ese certificado de eficiencia energética, lo han comentado, vigente, realizado por técnico competente, registrado y en vigor. Y luego nos pide, pues eso, adjuntar información complementaria que esté relacionada con el proceso de mantenimiento. Pues declaración responsable del profesional que hizo la ITE. Si se han realizado ya la subsanación de deficiencias que contenían la ITE, podemos estar hablando de una inspección que se ha hecho hace 2 años y ya contenía deficiencias que hayan sido subsanadas. Pues vamos a dejar aquí constancia de ello para que quede totalmente reflejado. Y toda la documentación que consideremos oportuno, porque es un repositorio que no tenemos límite. Cuanta más información podamos aportar, mejor para el propietario y mejor en favor de la documentación. Luego un apartado de uso y mantenimiento, que al final es lo que conocemos del libro del edificio de toda la vida de obra nueva, en el que vamos a aportar unas instrucciones de uso y mantenimiento tanto de los elementos privativos y comunes. En esta pantalla aparece ya información cumplimentada por defecto que nos va a ayudar en esas correctas instrucciones que tenemos que incorporar pues, en los garajes, en los trasteros, en los salones. No obstante, podemos como usuarios editar, modificar esta información a nuestro criterio. También nos permite subir una imagen identificativa de los lugares o explicativa de ese mantenimiento que queremos hacer. Y también tenemos que realizar unas instrucciones de uso y mantenimiento, lógicamente, tanto de los sistemas constructivos que componen el edificio como las instalaciones. Esta herramienta igualmente contiene unas fichas cargadas por defecto
para cada sistema constructivo, vienen más de 250 sistemas constructivos cargados por defecto. De cada uno de ellos se aporta información acerca del uso propiamente dicho, precauciones, prohibiciones y prescripciones, y también acerca del mantenimiento que tiene que realizar el usuario como el profesional. Nuevamente, esta información puede ser editada, se pueden añadir nuevos sistemas constructivos. Este árbol, luego el profesional, lógicamente, tiene que añadir lo que a juicio de su criterio considere, pero viene información por defecto que nos va a ayudar y nos va a hacer la labor mucho más fácil. Luego, en función de esas instrucciones y ese calendario de actuaciones que hemos realizado en ese árbol que os acabo de enseñar, ya la herramienta te aparece por defecto en los próximos 10 años las actuaciones a realizar para cada capítulo, para cada sistema constructivo. De forma que en pantalla, poniéndonos con el ratón encima de cada puntito, ya sabemos qué toca hacer en cada año, en función de nuestros sistemas constructivos. Y luego también podemos, luego podemos filtrar por un año en concreto y decir, a ver, en 2023, ¿qué va a tocar en este edificio? Y te sale el listado de actuaciones completas que tiene que realizar ese edificio. Que esto de cara a la propiedad y a la persona o agente rehabilitador que haga ese seguimiento o apoyo a la propiedad, pues es muy útil. Luego, los siguientes 4 campos es una especie de repositorio. Tenemos que añadir registros de incidencias que se hayan llevado a cabo. Voy rápido, registro de operaciones de mantenimiento que se hayan realizado, del mantenimiento de las instalaciones, distintas actuaciones que se han llevado a cabo con licencias o sin licencias, así como unas recomendaciones específicas que queramos realizar a las viviendas que componen el edificio, porque claro, no es lo mismo realizar unas recomendaciones a viviendas que están situadas al norte, con las que están al sur, con las que están bajo cubierta, pues aquí nos va a permitir hacer recomendaciones propias a los espacios que componen el edificio. El potencial de mejora. En esta parte, al final, consiste en comparar nuestra edificación antigua de 40, 50 más años con una edificación nueva que cumpliera la normativa en vigor y qué prestaciones puede llegar a cumplir. ¿Qué prestaciones vamos a analizar de esta edificación? Con respecto a la seguridad de utilización y accesibilidad, la seguridad contra incendios, luego información acerca de la habitabilidad, salubridad, eficiencia energética y protección contra el ruido, y luego nos permite incluso incorporar a mayores, porque claro, no se trata solo de cumplir la normativa, sino de ir un poquito más allá y analizar aspectos, como hemos visto, de la retirada del amianto obligatoria, o si queremos proponer puntos de recarga de vehículos eléctricos tan necesario hoy en día, u otros aspectos de interés. Entonces, lo que se va a hacer en este apartado, que sigue siempre el mismo esquema, vamos a verificar o hacer un chequeo de aquellos aspectos, aquellas condiciones contenidas en el código técnico que no cumplen nuestra edificación y que puede llegar a cumplir. La aplicación nuevamente propone aspectos del código técnico que dan cabida en este tipo de exigencias, y el usuario puede seleccionarlas directamente o añadir lo que él considere oportuno nuevamente bajo su criterio. Entonces, se pueden ir implementando tantas exigencias como entendamos que ese edificio puede llegar a cumplir, y luego se va a valorar el potencial de mejora de estas prestaciones que estamos proponiendo y valorarlo. Vamos a establecer o vamos a explicar el beneficio que aporta esta mejora para la comunidad, qué reducciones en el consumo de energía aplica o no aplica esta medida que estamos proponiendo, y vamos a calcular de forma estimada el coste por vivienda. Laura, te podemos dar un minuto más para que concluyas, pero tenemos que acabar ya. Todas las prestaciones, me paso rapidísimo, lo que os he dicho del código técnico, eficiencia energética, y una vez evaluadas todas aquellas intervenciones, todas esas mejoras que estamos proponiendo, tenemos que hacer un plan de actuación, ya con intervenciones concretas que vamos a proponer. Entonces, podemos describir tantas intervenciones como sean necesarias, con el carácter urgente que no tenga, o sí, las ventajas que es para el usuario, la duración, el coste, y aquí tenéis el seguimiento, se puede realizar, y luego vamos a hacer combinaciones de intervenciones, de forma que nosotros vamos a proponer a lo largo del tiempo a los propietarios paquetes o combinaciones de intervenciones que se puede hacer. Pues mira, primero puedes hacer estas 3 cosas, en 5 años estas otras 3 o estas 4, y lo vamos a ir proponiendo. La herramienta te permite agruparlo por fechas, muy rapidísimo, agruparlo por fechas y hacer distintas combinaciones en la herramienta informática. Esas combinaciones vamos a aportar información relativa con las
condiciones del consumo que nos van a exigir para la solicitud de ayudas y podemos crear tantas como queramos. Y en función de esa optimización de las medidas en combinaciones que hemos realizado, ya la aplicación nos va a proponer directamente un plan de actuaciones por fechas, según lo que hemos indicado en los próximos años. El último apartado, un breve resumen para el propietario, como os comentaba, y vamos a poder visualizar el documento en general. También lo vamos a poder imprimir desde el panel de control principal que hemos visto, que si damos a imprimir nos da dos opciones: imprimir el documento directamente y únicamente en formato PDF, o imprimirlo junto con todos los documentos en PDF que se han podido adjuntar a lo largo de la cumplimentación de los datos concatenado en el propio documento en PDF. Y también dentro de cada opción tenemos dos distintas, porque si realizamos un documento, lo vamos a imprimir con el programa aquí recogido, lo haremos con el botoncito correspondiente. Y una vez dado, pues se descarga el documento con toda la información que hemos recogido, que se puede presentar para el solicitud de ayudas, y muy importante dar al propietario, informarle y asesorarle acerca de esto, que he ido muy rápido, pero veis que tiene muchísima información y muchísimo potencial. Y nada más.